Buenos días, mi nombre es Neyel Pérez Corella y yo les voy a hablar sobre el automovilismo, no sobre solo el automovilismo como es la Fórmula 1, sino también les voy a hablar sobre las demás categorías, se podría decir, para llegar al automovilismo, como cuál podría ser. En muchas de ellas está en los go-karts que se empieza y muchas variaciones de ellas, por ejemplo, Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 y hasta llegar a la Fórmula 1, pero también hay muchas categorías, bueno, antes o varias además de la Fórmula 1, como cuál puede ser NASCAR, IndyCar, la WEC. Para mí una de las que les quiero hablar también es el Sim Racing. No se cuenta como en sí una categoría en general, pero es una muy importante ya que hace muchos años no se practicaba en sí, pero hoy en día se practica mucho y es una de las reconocidas, por decirlo, y ya se reconoce como una categoría de automovilismo en general. Entonces yo les voy a hablar primeramente, sobre ¿qué es la Fórmula 1? Aquí, como dice, historia y legado de la máxima categoría del automovilismo mundial de 1950. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es lo que se refiere, ¿qué es la Fórmula 1? Te dice, ¿qué es la Fórmula 1? Se hizo en 1950, entonces, de ahí vamos a partir, 1950 hasta la actualidad. En 1950 se empezaron con 6 a 7 premios y cada 10 años le iban aumentando de una a 2 carreras. ¿Esto para qué se hacía? Principalmente, la Fórmula 1 nació como un espectáculo que los motoristas se querían probar entre sí. ¿Por qué? Porque existía Ferrari, Jaguar, Lamborghini nunca entró, así que entró Maserati y demás. Entonces, cuando te dice las leyendas del volante como los pilotos que son Ayrton Senna, que Ayrton Senna perteneció a lo que es McLaren Honda, a todo lo que era, sí, McLaren Honda de 1990 más o menos, pero también perteneció a otras, y otros pilotos como son Michael Schumacher, que perteneció a Benetton y a Ferrari, donde ahí ganó sus 5 campeonatos seguidos. Y también Hamilton logró un campeonato en McLaren, que fue creo que en su año de debut, o si no, el siguiente. Y después con Mercedes logró en la era híbrida, porque también les voy a hablar sobre eso. Entonces, Lewis Hamilton logró campeonatos que eran los 6, pero no los logró consecutivos, sino que hubo alguien de su misma escudería que no permitió que fueran, por decirlo, consecutivos. Pero entonces, como les venía diciendo, de los grandes premios, que se partió de 6 a 7 y a la actualidad, se puede decir que desde 2024 fue el calendario más largo de la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque en 2024 se implementaron las 24 carreras. ¿Por qué? Porque en 2023 todavía seguían siendo 22. Y esa temporada 2023 fue muy particular. Ahorita les quiero hablar más o menos por el final sobre la temporada 2023. Aquí, como les comento, 24 grandes premios en 2025 recorren los más icónicos: Silverstone, se podría decir Spa y Mónaco. Las velocidades llegan hasta 360. Eso depende del circuito. ¿Por qué? Los 360 kilómetros se consiguen por más o menos Azerbaiyán, que es Bakú, Monza y México. ¿Por qué? Porque eso depende de cada circuito. Mónaco, por ejemplo, es muy enredado en curvas de alta velocidad, baja, tal, tal, tal. Entonces, ¿qué se necesita ahí? Se los voy a demostrar con un carrito. Si podemos observar para Mónaco, este alerón no es, no es tal cual plano, ni una rampa. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Tiene que ser como tipo pared. Por eso va cambiando de circuito a circuito su reglaje. Y también lo mismo pasa con los mismos alerones de acá. Y yo les llamo aletitas de acá. Entonces, eso depende de cada circuito. Como por ejemplo,
Se necesita más carga en Mónaco, se necesita más carga, por decirlo, también aquí en México se necesita carga, aunque no sea un circuito que, por decirlo, las especificaciones no te pidan una alta carga, sino baja por las por las rectas tan largas. Pero ¿qué pasa en México? Hay un caso en particular. Lo que pasa en México es que por la altura del mar, su densidad del aire es más baja que, por ejemplo, a los que están al nivel del mar. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que ese aire pesa menos en los alerones, sí, también. Pero ¿qué pasa? Aquí en México se da mucho sobre los problemas del motor. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Porque como esa densidad hace trabajar al turbo, entonces ese turbo necesita más aire, más entrada de aire y empieza a girar más para producir la misma potencia como si estuviera al nivel del mar. Entonces el turbo necesita eso y entonces ¿qué hacen? También les voy a explicar. Por esta parte hay unas tipo branquias. Aquí no se ve, pero hay tipo branquias. Y también por acá es enfriamiento del motor y enfriamiento del motor. Entonces, esas tipo branquias lo que se ocupa son para poder refrigerar el motor y tenga una mejor fiabilidad y también el rendimiento. La otra es las categorías del automovilismo automovilismo profesional. Las cuales son la Fórmula 1, que se conocen que son la élite de todo el automovilismo, con coches híbridos de alta tecnología. Ojo, ahorita se dice de híbridos. ¿Por qué? Porque antes del reglamento, de un reglamento del 2015-2016, que entró la era híbrida, antes no eran híbridos, sino solo eran aspirados. Por ejemplo, podemos conocer las épocas que se decía mucho del V12, de las épocas de Ayrton Senna, todo eso era mediante el motor aspirado. También, como les hablaba, Fórmula 2 y Fórmula 3, que para mí es muy curioso cómo se forma la Fórmula 2 y la Fórmula 3. ¿Por qué? Porque se hace para recibir a los jóvenes, pero también no entran tan jóvenes. Por ejemplo, se dio mucho de a qué hablar con el piloto de reserva, se puede decir, o el piloto de pruebas para Cadillac, que por decirlo ya tiene más o menos 30 años y los que están ahí tienen 18, 20 años. Entonces, Fórmula 4, que antes Fórmula 4 se llamaba Fórmula Ford. ¿Por qué? Porque todo eso se daba en Europa. Entonces, lo que quisieron era como acoplarlo como a un plan que siguiera las fórmulas para seguir hasta la Fórmula 1. Como lo dice, la puerta de entrada para jóvenes talentosos, tal. Otras categorías, les comentaba, la IndyCar. La IndyCar es mucho de correr en óvalos. Como tipo NASCAR, como tipo NASCAR, pero siguiendo como una fórmula. ¿Por qué se le llama fórmula, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3? La fórmula se llama ¿por qué? Porque, como su nombre dice, es una fórmula. Y de esa fórmula tienen que partir todos. Es como si yo te dijera, hazme la fórmula del espagueti. Y de ese espagueti tú me vas a encontrarle de más variaciones. La NASCAR a mí no se me hacía una categoría tan interesante, sino que hasta la corres. Cuando la corres se te hace una muy interesante porque tienes que ver mucho sobre estrategia. La IndyCar lo que era en óvalos, que por decirlo, sus más famosas carreras son la Indy 500, que son las 500 millas de Indianápolis, y rally, y aquí faltó, rally es mucho en terracería, lo que es carreteras en particular, por ejemplo la Panamericana también se puede entrar ahí. Aquí faltó poner una, pero es la WEC. La WEC es World Endurance Category. Esa a mí se me hace una categoría muy interesante. ¿Por qué? Si no tiene tantas carreras como la Fórmula 1, no tiene tantos, por decirlo, espectadores como la Fórmula 1, pero esa WEC son carreras muy interesantes porque la mínima son de 6 horas, 8, 12 y hasta 24. Pero, ¿cuáles son las más famosas? Las 24 horas de Nürburgring. ¿Cuál fue una muy famosa?
cuando fue el debut de Max Verstappen. ¿Cuál es una muy famosa? Las 24 horas de Le Mans. Son las más famosas. Y hablando de, ya hablé de Fórmula 1, Indy 500 y aparte la WEC, entonces tengo que decir Mónaco, lo que es Indy 500 y las 24 horas de Le Mans. Esas son la triple corona. Quien tiene ese reconocimiento es como, wow, un pilotazo. Entonces es muy hablado entre las categorías. ¿Qué es el Sim Racing? Aquí, como dice, simulación profesional, más que un videojuego, software, hardware avanzado. Realismo total, reproduce física, aerodinámica, tal. Competencia global. Muchos de estos pilotos sí la practican, como cuáles pueden ser uno muy reconocido, Max Verstappen. ¿Por qué? Pero a mucha gente no le gusta el sim racing porque dicen, no se siente tan real. Pero últimamente los equipos de la Fórmula 1 han hablado o hacen siempre sus pruebas mediante simuladores. Y aunque a muchos pilotos no les gusta, lo ocupan como para, por decirlo, no oxidarse y poder mejorar unas que otras cosas. Por ejemplo, también estuvo muy hablado de Jack Doohan, que vio algo en el simulador y lo quiso replicar en la vida real. Ahí no fue en su totalidad como bueno, porque se chocó en Japón 2024, si no me equivoco. Y entonces, el sim racing a mí se me hace una categoría muy interesante, porque compites desde tu casa, sí, pero los nervios se sienten como si compitieras ahí. El sim racing es muy interesante porque en el debut de Max Verstappen o en las categorías que tiene Max Verstappen, por ejemplo, en la GT3, GT4, tiene pilotos del mismo sim racing que iban a decir, bueno, pensaron que iban a decir, estos pilotos de sim racing no van a triunfar porque no se siente lo mismo que la realidad. Mucha gente como tiene erróneamente esa mentalidad de aquí, ahí es game over, aquí es tu vida, ¿no? Pero yo creo que los que mejor la entienden son ellos, sim racing. ¿Por qué? Porque entienden cómo arriesgar, qué tanto, qué no. Entonces pueden practicar ahí mismo, sí. Pero también tienes ese riesgo de que sí, tal vez pierdes una partida, pero también pierdes tu lugar en alguna categoría que tal vez te echó el ojo. Entonces para mí el sim racing es algo más que un simple videojuego. Bueno, el equipamiento clave para sim racing. Aquí como te dice lo elemental es como si tuvieras un carro. Volantes y pedales. El force feedback realista, cockpit, software avanzado, conexión estable, tal. Entonces yo les quiero hablar sobre estos equipamientos, sobre el sim racing. Miren, aquí yo tengo un volante y este es como su cajita que produce aquí todo el force feedback. Entonces aquí produce, si no me equivoco, son 5 newton metros y aquí el volante. El volante puede depender de la categoría que te dediques. Por ejemplo, esto viene a ser como una categoría de GT4, GT3 más o menos. Pero también a los GT se les implementa un volante que es tipo fórmula. Que para mí es el más cómodo para manejar. ¿Por qué? Porque te permite más ángulo. Al momento de girar, te permite más ángulo. Entonces, ya les expliqué eso. Ahora les voy a explicar sobre los pedales. Hay muchos pedales o mucha categoría de pedales que, por ejemplo, estos tienen resortes. ¿Para qué? Estos resortes son ajustables ¿para qué? Para el recorrido y aparte para la fuerza. ¿Por qué? Porque es muy hablado que entre los pilotos, a unos pilotos les gusta mucho la configuración de un pedal más pesado, pedal más ligero. ¿Y eso para qué? Para sentir sensaciones al momento de frenar. Y aparte, no frenan como por decirlo, muchos frenamos en un carro, por decirlo automático, que nada más se ocupa un pie. Se ocupa acelerador, pie derecho, izquierdo, el freno. Y aparte,
Bueno, les quiero hablar sobre las banderas que existen en la Fórmula 1, no solo en la Fórmula 1, sino en la WEC, todo eso. La bandera cuadros todos la conocemos, que es cuando da fin a la carrera, o en las prácticas cuando ya se cierra y ya culmina la sesión y demás. Bandera roja, separa la carrera porque puede ser por las condiciones meteorológicas o también puede ser por un accidente muy grave. La bandera amarilla significa peligro o precaución en un sector específico de la pista o en general. La bandera de rayas es que en la pista se derramó un fluido, por decirlo, del carro. Se le puede abrir una abrazadera o de las mangueras y eso puede derramar fluido y entonces por eso se saca. La bandera verde es cuando se da al principio de la carrera, cuando se puede ya dar comienzo a la carrera, o cuando tienes bandera amarilla y se da bandera verde para reanudarla. Bandera azul, facilitar adelantamiento. ¿Esto en qué se ve? Cuando un piloto le saca una vuelta a otro y lo tiene que dejar pasar. Bandera blanco con negro. Ahí se ve. Bandera blanco con negro. Esta bandera es peculiar para que es como por sanciones. Cuando se salen de su límite de la límite de pista, les dan una blanco con negro, pero por límites de pista. Tienes más o menos tres strikes para que ya el cuarto ya te penalicen con 5 segundos. La bandera negra, descalificado de la sesión. Bandera blanca, esto se da mucho en clasificación. ¿Por qué? Porque le sacan la bandera blanca para que los dejen pasar al carro más rápido que viene detrás. Y la bandera blanco con negra es la que te dice que el carro tiene como una avería mecánica. Como que puede ser suspensión mala, que se le reventó suspensión, se le rompió todo esto de la aerodinámica, entonces está soltando pedazos y es peligroso andar por ahí. Bueno, yo también les voy a hablar sobre los aspectos técnicos. Los aspectos técnicos, ¿cuáles pueden ser? La telemetría. Muchos no conocemos sobre la telemetría porque solo estamos enfocados, por decirlo, al espectáculo que se le da en carrera, como cuál puede ser. Adelantamientos, sí, tal, que se pueden chocar entre ellos y ya. Pero existe eso, que se le puede ver mucho a los ingenieros. ¿Para qué? Esto lo estudian, porque cada una de estas rayas puede delimitar velocidad, no solo velocidad, sino marchas, acelerador y freno. ¿Qué eso? ¿Para qué se calcula? Eso se puede calcular para ver dónde se puede mejorar el piloto, si puede llegar con 2 kilómetros más o 2 kilómetros menos para salir mejor en otra curva. Entonces para eso se hace. Por ejemplo, aquí podemos ver de Bahrein 2023 en la Q3 que se hace de Leclerc y Verstappen. También les quiero hablar sobre eso. No abordé mucho el tema sobre los grandes premios, pero los grandes premios sí se implementaron de 7 hasta 24, sí. Pero ¿qué se hizo a partir de 2021? Se implementaron las carreras sprint. ¿Qué hacía la carrera sprint? La carrera sprint es 1/3 de la carrera normal. Por ejemplo, si tú das 30, va a dar 10. Es 1/3. Entonces, ¿qué hacía antes la carrera sprint? La carrera sprint, tú tenías tu clasificación y tenías la carrera, pero como terminabas la carrera sprint, salías el día de la carrera. Pero esto a muchos pilotos no les gustó, entonces dijeron, lo vamos a cambiar, ¿para qué? Para evitar eso. Y entonces, a partir de 2023, si no me equivoco, lo que se implementó fue hacer una clasificación sprint, la carrera sprint, aparte la clasificación y la carrera normal, pero ya no había una práctica, entonces ese fue un inconveniente. Otro aspecto técnico, aquí podemos ver esta aclamada plancha.
A ver si se puede apreciar aquí. Aquí no la tiene, pero aquí tiene una plancha, se puede decir, de madera y de titanio, como podemos observar aquí. Que fue muy chistoso. ¿Por qué? Porque los McLaren fueron descalificados en Las Vegas. ¿Por qué? Porque iba tan bajo el piso, el carro, que también se dice mucho que era por la cuestión del circuito, que pegaba y lo rozaba. Entonces esa bolita de titanio no tiene que tener un desgaste de, bueno, de 10 milímetros. Entonces, ¿qué pasó? Tenían 9.97. Por 0.03 fueron descalificados. También les quiero hablar sobre estos túneles. Se llaman túneles Venturi. ¿Qué hacen? Esos túneles Venturi es lo que hace un avión. Esa presión la ejerce abajo del piso, y eso hace que se peguen las curvas, que ahí entre y se pegue el carro a las curvas. Entonces eso es lo que hace los túneles Venturi, que para el reglamento de 2026 ya va a cambiar. Cambio de regulaciones. Como les decía, siempre ha habido cambios de regulaciones. ¿Para qué? Los cambios de regulaciones es para que no sea repetitiva, por decirlo, la Fórmula 1. Y también se dicen mucho que quieren que se propicien los adelantamientos y demás. Innovación, todo. A lo largo de la Fórmula 1 siempre ha habido cambio de regulaciones. 2016 y culminó en 2022. Que iba a ser en 2021, pero por la pandemia lo extendieron a 2022. Y en 2022 se implementó el que ahora conocemos. Y para 2026 se implementó otro reglamento. Que ese reglamento habla o elimina el DRS, el Drag Reduction System. Que ese DRS lo que hace es abrir esta aletita e ir más rápido en rectas y aprovechar el rebufo, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace acá? Lo elimina, pero estos alerones de enfrente se abren. ¿Para qué? Para facilitar, por si lo dicen mucho, adelantamientos. Se dice que pueden llegar ahora hasta los 400 kilómetros. Y ahora están implementando también nuevos motores, nueva tecnología, nuevo tal. Todo es nuevo. Entonces, ahora se hizo una noticia muy chistosa. ¿Por qué? Porque Mercedes y Red Bull ya entraron en investigaciones. ¿Para qué? Para que eliminaran, para que checaran su motor. ¿Por qué? Porque la compresión la geometría que tiene que tener el motor es 16:1, o sea, 16 veces mayor o menor del original. Pero ¿qué hicieron? No cambiaron su geometría, sino cambiaron los materiales para que su esta fuera de 18:1, entonces tienen una mayor ventaja. Bueno, y esto sería todo por mi parte, pero yo les quería hablar sobre la temporada 2023, que para mí fue una de las más padres para mí. Para mucha gente no, pero de las 22 carreras, un piloto ganó solo 19 de las 22, que fue Max Verstappen, con 19 seguidas, que para mí Max Verstappen ha sido uno de los pilotos más relevantes y para mí el número 1 de la historia, por lo que ha provocado. Por ejemplo, hizo su debut eran 8 horas de Nürburgring y las ganó con una ventaja de 2 minutos. Entonces para mí se me hace algo muy interesante eso. Y aparte, en el campeonato de 2025 quedó a solo 2 puntos, cuando sus primeras carreras decía: yo no estoy para competir el campeonato. Y para mucha gente le gustó ese campeonato. ¿Por qué? Porque Max Verstappen hizo eso. Entonces, esto sería todo por mi parte. Me gustó mucho explicar sobre el automovilismo en general. ¿Por qué? Porque es algo que me apasiona y quiero que a los demás también les apasione eso. Y pues, ¿cómo puedes empezar a ver automovilismo? YouTube, no necesitas muchas suscripciones. YouTube puedes empezar. ¿Y cómo puedes empezar? Desde el Sim Racing. Hay muchas categorías, por ejemplo, Assetto Corsa Competizione, hay Racing, Fórmula 1, que es muy hablado de eso, pero Gran Turismo. Entonces hay mucho para empezar y es muy padre
como esta afición, ¿por qué? Porque es una afición o una pasión muy interesante, ¿por qué? Porque no solo es, no solo es espectáculo, sino te adentras más y es conocimiento. Entonces para mí es una de las pasiones más grandes y más bonitas que para mí tiene el mundo. Y muchas gracias por su atención. Hasta luego.